escuchar a mí. Bueno, vamos a comenzar si gustan. Son 15 minutos ya que hemos perdido. Bueno, entonces estábamos hablando de esta semana 2 unidades. Las disciplinas teológicas, de un lado, y hoy vamos a ver los enfoques teológicos. Con las disciplinas teológicas son disciplinas que se han encontrado o se han surgido a lo largo de los siglos. Y los enfoques teológicos, nosotros ya vimos algo la semana pasada de enfoques teológicos con estas nuevas formas de hacer teología, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Que hay dos tipos de relaciones. Una primera relación que es universal y otra relación que es particular. A ver, déjenme ver. Creo que bajé otro que no es. A lo mejor el que bajé no era el que ustedes tienen. A ver, déjenme ver mis apuntes. Segunda sección síncrona. De la teología a las teologías. Ah, miren, yo estaba viendo otra semana. Vamos viendo. A ver si ahora sí ya puedo subir esta presentación. Si la puedo subir, ya estamos de grande. Bueno, entonces, como les decía, tenemos nosotros los distintos enfoques, ¿sí? Y esto nos ayudará a nosotros a entender por qué ahora está tan fragmentada nuestra teología. Al igual también, nuestra teología, al estar fragmentada, tiene un poco más de riqueza que estuviéramos nosotros con una universalidad en la teología, ¿sí? Y vuelve de nuevo a fallarme la página. Ay, Dios mío, es lo que no me gusta de esto, que me vuelve a fallar de nuevo, no me carga, no me está convirtiendo los archivos, pero no me está cargando la página. Ay, no. Si alguno de ustedes puede cargarla, se puede hacer, pero de todas formas también vamos de nuevo a verla, la presentación. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, vuelvo de nuevo porque no puedo cerrar la página de carga. Vuelvo de nuevo a cerrar mi pantalla. Vuelvo ahorita en unos instantes a conectarme de nuevo. ¿Sí? Bien. Bien. Después de estar peleando, vuelvo de nuevo. Aquí estamos. Perfecto. Ok. Ok. Bueno. Ya vi que no se puede. Ya vi que no quiere. Ahora sí. Pues ni modo, me van a tener que escuchar en mi propia voz. Los voy a cansar un poquito. Bueno. Como les digo, nuestra PDF, ahí dice segunda sesión síncrona. Bueno, sería la tercera. Esta es de una clase pasada, pero vamos a comenzar si gustan. Bien. Habla de la universalidad y particularidad de la teología. Y tenemos nosotros que entender que primero, toda teología tiene un aspecto de particularidad y universalidad. Aquí la particularidad, por ejemplo, habla de la persona que está viviendo, la persona que está haciendo teología. Tiene su cultura, tiene sus costumbres, tiene su pensamiento. Y la universalidad habla de que la teología, aun cuando lo haga una persona, tiene un campo amplio. Y puede hasta ser un campo de toda la humanidad. Por eso nosotros tenemos tan en buena vista
las primeras teologías, y yo vi que también muchos de ustedes dijeron, no, es que padre, la teología patrística para mí fue una buena etapa de la teología. Pero si se dan cuenta, esta teología es muy universal, ¿sí? Ya después empezaron las particularidades. Al igual también en la Edad Media, con Santo Tomás, estamos hablando de la teología universal en sí. ¿Por qué? Porque esta teología habla de, o la escolástica, perdón, trata de darle respuesta a todas las interrogantes que los hombres tenían. Y entonces, al hablar de todas las interrogantes, estamos hablando de ese momento, esa etapa, que podría a lo mejor haber avanzado más una teología oriental y que cambia el concepto, sí, pero en el occidente empiezan a surgir estas dudas y empiezan a realizar una teología resolviendo esta situación. Bueno, entonces es universal porque se basa en la revelación. La revelación es la misma para todos. No podemos nosotros decir, se reveló en un pueblo de una manera, se reveló en otro pueblo de otra manera. No. Peñalosa, un sacerdote de Nayarit, si mal no recuerdo, sí, de Nayarit, él habla en una historia, es un libro muy sencillo, que es el diario del ángel de la guarda, habla de historias en las que, por ejemplo, que estaban los ángeles viendo en el momento de la batalla, o el momento de la liberación, del paso por el mar del pueblo de Israel, y lo vean como película, y de repente se alegran porque el pueblo judío se salvó, pero el pueblo de los egipcios murió. Entonces, los ángeles ya estaban celebrando cuando ven a Dios Padre, que estaba triste porque su pueblo no había aceptado el mensaje, su mensaje, y por eso habían muerto. También él mismo presenta que Dios se va comunicando a los pueblos, se va revelando a los pueblos, se va revelando a los pueblos, pero que los demás pueblos, y principalmente los pueblos de la antigüedad, estuvieron eligiendo sus dioses, sus ídolos, hasta que llega con el pueblo de Dios de Abraham y le dice, es que yo soy tu Dios, el Dios de la creación, y el pueblo de Israel lo recibe. Tengan muy en cuenta que todos tuvieron la misma revelación. Simplemente el pueblo judío supo captar más esa revelación. Así también nosotros hoy tenemos la revelación plena, Jesucristo. Tenemos la palabra de Dios y tenemos también la tradición. Claro, la tradición puede cambiar según el aspecto de cada cultura. ¿Por qué? Porque todos comenzamos con una tradición apostólica, los apóstoles, pero al irse desarrollando en distintas ciudades, en distintas culturas, las tradiciones van menguando, o no van menguando, perdón, pero van enraizándose y van cambiando. Claro, hay tradiciones universales, hay tradiciones que todo cristiano lo va a tener. Y también habla de la revelación. Recordemos que la revelación se transmite por medio de la palabra, que es una transmisión escrita, y por medio de la tradición, que es una tradición oral. Una transmisión, perdón, oral. Transmisión escrita, transmisión oral es la revelación. Entonces, la universalidad de la teología radica principalmente en que es revelación. La particularidad es a la interpretación desde las coordenadas subjetivas, o sea, esta revelación cómo entra en mi ambiente. Y por lo tanto, la teología es hermenéutica situada en lo particular y única y misma fe en la universal, ¿sí? Bien. Bueno. Entonces, existen dos tipos de teología. Primero, la cuantitativa, dice aquí que se refiere a la extensión geográfica de la teología y a la cantidad de personas que alcanza. Pero también hay una cualitativa, que se refiere al alto grado de elaboración teórica y la genialidad con la que es elaborada. Entonces, la cuantitativa, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Cuántas personas ha hecho mella o hecho eco? Y lo cualitativo es lo profundo,
de este pensamiento teológico. ¿Bien? Primero que nada, debemos comprender, ¿estamos hablando de la universalidad o estamos hablando de la uniformidad? Si hablamos de la universalidad, estamos diciendo de todos. De la uniformidad estaríamos hablando entonces de como un arma en defensa de la iglesia de la cual cree exponer la verdad. Entonces la teología como uniformidad hace referencia entonces a exponer al mundo como un arma en defensa de la iglesia. No existe una teología particular, toda teología es universal, ya que interpreta la fe y la revelación que es para el hombre. ¿Sí? Entonces, la teología es la interpretación de la fe y la fe habla de una salvación. La salvación, Dios se revela para salvarnos. Esto tengámoslo muy en cuenta, esto nunca lo olvidemos. La salvación es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, al nosotros interpretar la fe y la revelación, estamos, aunque sea nuestra teología particular, y la exponemos, va a presentarse como universal. Pero aquí está la situación, no es uniforme. No va a ser que todos entremos al mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces también la teología pone la experiencia. Y la experiencia creyente es muy distinta de una persona mayor a una persona que es un infante, a una persona que tiene mucha experiencia de fe, a otra persona que casi no tiene experiencia de fe. Pero, sin embargo, podemos nosotros afirmar que aún una persona que no tiene unos estudios muy profundos puede realizar un pensamiento teológico muy correcto, válido. ¿Por qué? Porque ha escuchado las predicaciones, ha escuchado las experiencias, ha vivido experiencias, que esto le está ayudando a esta persona a poder tener un principio de fe. ¿Bien? Bueno, la teología contemporánea posee amplísimas expresiones, desde la teología de la liberación hasta la macroecuménica. La teología de la liberación la vamos a ver la última semana, es decir, la próxima semana. Es una teología que se hizo aquí en América Latina y que es cuando decían que los latinos no podíamos hacer alguna teología, surge este pensamiento, un pensamiento que tuvo sus pros, sus contras, ustedes lo van a ver, no se apuren, lo vamos a también a leer en este libro de Introducción a la Teología, que es un capítulo de esta teología latinoamericana. Y también de una teología macroecuménica. ¿Qué significa? Que antiguamente las teologías que nosotros vimos a lo largo de los siglos son teologías ubicadas en manera universal. Todos tenían las mismas costumbres, todos tenían las mismas tradiciones, o todos querían que entraran en ese mismo pensamiento. En nuestros tiempos, después del Concilio Vaticano II, empieza a haber estas ramificaciones de las teologías. Y hasta podríamos nosotros tener de nuestra actividad humana también teologías. Recordemos que en el siglo XX, a inicios del siglo XX, empieza no solamente a surgir estas teologías en las que las tradiciones o en las que las mismas palabras de Cristo, querían descubrir cuáles eran las mismas palabras de Cristo, querían llegar a lo básico de los evangelios sin que tuvieran ninguna conexión con la tradición. Recordemos, estos primeros autores o estos autores eran alemanes, por lo tanto eran luteranos, por lo tanto para ellos no existe una tradición actual, la tradición de los apóstoles, la tradición de los padres, y hasta ahí se quedaron, pero ellos quisieron llegar a las formas. Y esto habla de cómo esta forma, cómo esta palabra de Cristo, cómo esto que hizo cambiar a una comunidad también me hace cambiar a mí. Entonces ya empieza a verse también la problemática del hombre. Una teología que nosotros escuchamos de la semana pasada es la teología feminista. Y ahorita vamos a ver otras
teologías más. Entonces, en nuestros tiempos encontramos mucha pluralidad. No podemos decir, nuestra teología se está concentrando en un pensamiento universal. No. Como ya nuestra sociedad misma es plural, las teologías empiezan a multiplicarse. Y empieza a hacer una teología según aspectos culturales, según personas, según situaciones en particular. Y aquí podríamos nosotros tener un campo amplio de esta teología. Dice el autor, ¿se podría hablar de un nuevo Pentecostés, donde el Espíritu inspira al hombre de diversas culturas y razas? ¿O se puede hablar de una Torre de Babel debido a sus múltiples expresiones diferentes entre sí? ¿Cuál podría ser la respuesta? Porque como nosotros estamos encontrándonos en enfoque teológico, se multiplica. Ya lo vimos la semana pasada. Teología feminista, teología pastoral, y otro tipo de teologías que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, estos enfoques teológicos también tienen un nombre propio. Se llaman teologías del genitivo. O sea, que empieza una teología y es una teología teología feminista, teología de la liberación, teología ecuménica, teología holística, que habla entonces de un aspecto, solamente un aspecto, ¿sí? Si antiguamente la teología abarcaba la profesión de fe, abarcaba los temas más importantes de Dios, de la creación, del hombre, ahora se enfoca, por eso es el enfoque teológico, se enfoca en pequeños aspectos, ¿sí? Entonces la teología del genitivo hace referencia a un tema o aspecto de la realidad. Teología del trabajo, del placer, de la política, y todavía más se desarrolla Trinidad y política, Trinidad y mujer, Trinidad de imágenes, y se sigue desarrollando Jesucristo y la mujer, Jesucristo y el trabajo, Jesucristo y la política. Entonces, los enfoques hablan de este aspecto primordial de este tema o aspecto de la realidad, muy sencilla. Bien. Entonces, el enfoque teológico habla de una perspectiva o punto de vista global, óptica dominante que orienta el trabajo del teólogo. ¿Cuál es tu enfoque teológico? Y muchas veces también a uno se pregunta y unos nos preguntan, ¿cuál es tu enfoque teológico, padre? ¿Hacia dónde tiendes? ¿Cuál es tu línea de acción? ¿Sí? ¿Cuál es tu programa que estás realizando en la parroquia, por ejemplo? ¿Qué quieres que la gente, a lo que la gente llegue? ¿Sí? Cuando aparece el enfoque, el teólogo se ve en la necesidad de reinterpretar toda la revelación y magisterio desde esa óptica, que hay una pretensión de universalización. Es decir, que todos nuestros enfoques tengan la revelación bien desarrollada según esta óptica, ¿sí? Entonces puede haber que ya teólogos estén más enfocados en estos aspectos teológicos y por lo tanto quiera y permanezca siempre hacerlo universal, es decir, del enfoque del que ha hecho, presentarlo como algo universal. Puede ocurrir. Hay pretensión todavía, hay pretensión. El fenómeno aparece debido a la incomodidad o desasosiego que la comunidad vive en la experiencia de la fe. Ya no es una fe que llega a la vida y por lo tanto mi vida, yo quiero sí transformarla con la fe, transformarla con estos principios. Y ahí es donde aparecen estos enfoques teológicos. Fíjense bien, la jerarquía tiende a dudar y frenar si el nuevo enfoque promete violencia y estupor. Pero si es positivo a la institución, acelera su proceso de reconocimiento, ¿sí? La iglesia siempre va a tener un poquito de prudencia ante todas las situaciones. Ustedes pueden decir, padre, ¿por qué no? La iglesia ya toma este aspecto, ya toma este instrumento y ya lo hace parte de su evangelización, parte de su vida. No, espérense. Si esto promete violencia o estupor,
Entonces lo detiene un poquito, lo frena, como dice aquí. Pero si es positivo, lo acelera. ¿Para qué? Para que sí se tome lo positivo de este enfoque, ¿sí? Bien. La recepción de este enfoque depende de su calidad de producción. Así que es lo que nosotros nos encontramos. Bien. La consolidación de un enfoque teológico depende de su costosa producción teórica y de sobrevivir a la ley del péndulo que aparece entre exageraciones y comprensiones insuficientes. Este péndulo, esta ley del péndulo, entonces, nos va a ayudar a nosotros a entender. Algunos autores van a llegar a las exageraciones y otros autores van a ser insuficientes sus comprensiones. Y vamos a encontrarnos nosotros con que vamos a ver aspectos que son exagerados y aspectos que son insuficientes. Siempre debemos tener nosotros el punto medio. Pero si no tenemos exageraciones o no tenemos insuficiencias, ¿cómo vamos a encontrar nosotros el punto medio? Entonces, la consolidación del enfoque teológico va a aparecer cuando tengamos el punto medio. Como yo les decía la semana pasada, con la teología feminista, unas autoras llegaron a unas exageraciones y podríamos decir también, la Iglesia empezó a tener comprensiones insuficientes de ello, hasta que llegó el Papa Juan Pablo II, que se acuerdan que yo les dije cuál es el nuevo feminismo. El Papa Juan Pablo II no lo presenta y es el punto medio, la virtud. Bien, bueno, voy a continuar. Si el enfoque sobrevive a los peligros que le acechan, entonces ha madurado y empieza a ser admitido por la comunidad y la ciencia. Bien, dice, uso del enfoque teológico en la enseñanza académica. Son 4 posturas que se pueden encontrar en un curso académico respecto a los enfoques. Primera de ellas es el rechazo, por falta de fundamentos sólidos. ¿Sí? Puede surgir el enfoque, puede surgir la idea, pero no tenemos fundamentos. Fundamentos que queremos nosotros encontrar en la Sagrada Escritura, fundamentos que nosotros queremos encontrar en la tradición. Si no hay fundamentos sólidos, se rechaza. Segundo, irse al otro extremo. Quedarse solo en los enfoques novedosos, subestimando la tradición. Yo la tradición no me interesa, yo lo que quiero es novedad, 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 novedad. Y a mí me gusta este pensamiento, entonces lo vamos a hacer novedoso, lo vamos a presentar, a mí me gusta este pensamiento, que ya pasó este pensamiento, ya lo desecho yo también y empiezo otro enfoque. Entonces esto es irse al extremo. Una tercera postura es la mixta. Mezcla esquemas y objetivos de las dos pasadas para integrar una teoría. Entonces, hay rechazos, hay exageraciones, entonces vamos haciendo una síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. ¿Sí? Y por último, la coherencia de hilación entre el presente, pasado y futuro. Hay que educar para una pluralidad integradora. Entonces, cuando nosotros tenemos un nuevo enfoque, hay que encontrar también el pasado, hay que ver qué me está ayudando a mí y darle un futuro. ¿Sí? Muchas veces nosotros utilizamos esto para, no es un enfoque teológico en sí, pero es un trabajo que nosotros realizamos de investigación. Y comúnmente, cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación de esta manera, hacemos, por ejemplo, el sacerdocio en el Antiguo Testamento, el sacerdocio en el Nuevo Testamento, el sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio de los fieles, el sacerdocio en el Concilio Vaticano II, y ya hemos visto nosotros o hemos descubierto nosotros que sí existe esa figura del sacerdocio desde la antigüedad. Pero por un enfoque teológico reciente podríamos decir, es que sería la teología del sacerdocio. Entonces, no es simplemente el decir todo va a girar en torno a esto, sino que podemos encontrar nosotros los aspectos importantes de cada etapa, de cada momento, y presentarlos en un conjunto completo. Que si nosotros solamente dijéramos, quiero yo hablar de la teología del sacerdocio, no voy a hablar de la teología del sacerdocio sin meternos en el pasado, sin meternos en las primeras comunidades, sin meternos ni siquiera en la Biblia ni en el Antiguo Testamento, entonces este enfoque teológico estaría solamente con lo novedoso y no estaría dando respuesta basado en la tradición.
Este es un ejemplo, ¿sí? No digo que exista, pero esto es simplemente un ejemplo de lo que nosotros podríamos realizar. ¿Cuáles son los enfoques teológicos recientes? Son múltiples los enfoques, sin embargo, todos tienen que tener un punto de relación entre uno y otro. Y entonces ya les decía yo, la teología feminista, lo volvemos a ver, ya lo habíamos visto nosotros. Este es un enfoque que le dice aquí el autor metasexista, ¿sí? Meta, por encima del sexo, ¿sí? Entonces, nace como respuesta a un contexto sociohistórico, que es el movimiento feminista. Surge en tiempos de la teología de la liberación, es los años 50, los años 60. Reconoce la evolución del papel de la mujer en la familia, iglesia y sociedad. Este es el punto importante, reconocer el papel de la mujer. Analiza el tema de la mujer en la historia de las disciplinas científicas, ¿sí? Relee la revelación y el magisterio a la luz de la mujer. También es positivo. Hace evidente la figura femenina silenciada en los textos bíblicos y del magisterio. Ok. Integra una teoría holística en el tema hombre y mujer buscando reciprocidad. E intenta superar un androcentrismo generado por siglos. Si nos damos cuenta, los principios son válidos. Pero lo que no nos gusta, o lo que ya vimos en la semana pasada, lo que no nos alienta a continuar con esta teología son los excesos que surgen, ¿sí? Bien. Entonces, si nos damos cuenta, esta teología metasexista, este enfoque, perdón, metasexista, tenía buenos principios. El detalle fue que se fueron al extremo. Y ya escuchamos la semana pasada cuáles fueron los extremos que surgen en esta teología feminista. Yo les decía, hay otro tipo de teologías, y otra teología es el caso de la teología negra y de la amerindia, es decir, los enfoques étnicos, ¿sí? Estos enfoques aparecen como respuesta al etnocentrismo, es decir, al racismo. Surge a mediados de los 60s y 70s. Se desarrolla en Zaire y en Estados Unidos. Su principal ponente es James Cone. En Brasil aparece en la Iglesia de la Liberación. Es decir, que estos enfoques teológicos empiezan a captarse, empieza a darse cuenta y empiezan a haber producción de teologías, ¿sí? Su principal tema es la opresión y liberación del pueblo negro. Responde desde la negritud, así lo dice este enfoque. La lucha de los negros incluye elementos políticos, sociales, económicos, culturales y religiosos. Tan así que nosotros ya no le podemos decir negros. Han batallado, pero han encontrado respuesta. Esta teología hace una fuerte crítica al etnocentrismo que contaminó el cristianismo occidental. A los blancos, por ejemplo, el Ku Klux Klan, que era utilizado en Estados Unidos para matar a los negros, así, realmente llegar hasta esos aspectos. Aquí también nosotros podemos encontrar en esta teología negra un poco también lo de Martin Luther King, por ejemplo, este movimiento que hace Martin Luther King en Estados Unidos. Y todo el pensamiento que surge en estos años 60 y 70. Si nos damos cuenta, ya no es una teología universal. El enfoque teológico es a un grupo, a una etnia, pero un grupo y una etnia que necesita liberarse muchas veces de situaciones de esclavitud que han surgido por el pecado, o aquí llegan a entender también esta situación. Los pensadores de esta teología, cómo podemos nosotros luchar contra el racismo, contra el etnocentrismo. ¿Bien? La teología negra, aquí les decía yo, nace en las iglesias evangélicas norteamericanas. Responde al cristianismo blanco de la Iglesia Católica Romana.
¿sí? Entonces lo ven como el enemigo. Responde a la cultura, a la cristología católica que presenta a un Jesús sufriente, sumiso y callado, el cual no corresponde al de los evangelios. Responde a la cultura blanca centroeuropea que produce el androcentrismo, cultura centrada en el hombre macho. Y debido al fenómeno del mestizaje, se ha propuesto elaborar una teología mestiza. Recordemos, por ejemplo, en África, con la evangelización, se ha tratado de vencer los errores que hubo en la evangelización en México, en la evangelización en Latinoamérica. No sé, bueno, no sé en el sur, pero en México hubo errores en la evangelización. Y lo que ahora nosotros nos encontramos en la teología y en las iglesias africanas, nos encontramos nosotros la representación de Cristo, la representación de la Virgen Santísima, con rasgos étnicos, rasgos de su cultura. Al igual también, las celebraciones tienen rasgos de su cultura. Y esto habla entonces de un acercamiento, de que la iglesia también entiende la problemática de las etnias, la problemática de los pueblos y le quiere dar respuesta o quiere hacerse cercano a este pueblo, cuando a lo mejor en realidad en años pasados, siglos pasados de evangelización, no se ha actuado de la misma manera. De la misma manera, entonces, en la práctica solidaria con los indios es propuesta la teología amerindia, ¿sí? Trata de reevangelizar a los cristianos sincréticos construidos sobre la base india. La teología amerindia es una lucha de los pueblos indígenas por la descolonización ideológica. Las teologías negra y amerindia se integran dentro de un rubro de la teología de las culturas. Entonces, el enfoque es teología de las culturas y dentro de este enfoque de la teología de las culturas entra la teología negra, la amerindia y también la teología asiática, ¿sí? Bien. Estos son enfoques y por eso lo estoy dando algo sencillo, algo rápido, para que ustedes también pues, no se cansen. Vamos a uno tercero, un enfoque ecológico que es la teología holística. ¿Alguien escucha por ahí el sínodo de la Amazonia? ¿Alguien escucha por ahí lo que sucedió en este último sínodo? Quieran o no, son enfoques que se están encontrando, que se quieren también tomar como parte de la doctrina de la Iglesia y dar una respuesta a estas interrogantes, interrogantes propias, interrogantes que nosotros encontramos también. El contexto de esta teología se ubica en el espíritu de la modernidad y su antropocentrismo. Hay una decisión entre hombre y cosmos. Tras la caída del racionalismo extremo, el ser humano intenta volver a establecer su relación con el cosmos, ¿sí? El racionalismo, pues estamos hablando más o menos de la revolución industrial, en la que solamente el hombre, sin darse cuenta de el cosmos o la ecología o la naturaleza o lo que está a su alrededor. Se puede llegar a caer en el exceso de un neo-universalismo donde todo queda difuminado, incluso la persona de Jesús, su mensaje y su proyecto. Se llega a hablar de autorredención, ya que desarrolla una espiritualidad ecológica y casi animística, del ánima, de ánima. Se puede llegar a hablar de biocentrismo. Cabe la siguiente pregunta a nivel teológico. ¿Qué lugar y participación ocupa el universo biológico-físico en el proyecto de salvación-redención? ¿Y cómo debe ser el compromiso ético cristiano en la salvaguarda de la creación? Porque ahora nosotros nos encontramos con ideas llevadas al extremo. Otra vez volvemos a ver nosotros los enfoques siempre tratan a esos extremos. Y el enfoque extremista de la teología holística o la teología de la ecología es el pensamiento que llega a la madre tierra, ¿sí? Nuestra madre la tierra. Así como tenemos un Padre Dios, nuestra madre la tierra. Pero llega a tener, influenciado por por el Oriente, principalmente por religiones orientales, llega a establecer esa unión con nuestra madre tierra.
o que cuando muramos llegaremos de nuevo o seremos enterrados y volveremos de nuevo a las energías de la madre tierra, ¿sí? Estos son extremos que nosotros debemos olvidar, que nosotros no debemos permitir. Bueno, y dice aquí, ¿cuál es el lugar y participación que ocupa el universo biológico-físico en el proyecto de salvación-redención? San Pablo ya nos lo dijo. Nosotros seremos los que alentaremos la redención de la creación. Y como dice San Pablo, la creación está expectante, tiene dolores de parto, está el momento en dar a luz, el momento en ser redimida, será redimida por nosotros. Entonces tiene un punto y un lugar principal, primordial. Nosotros redimiremos la creación, Cristo nos redime a nosotros y Cristo, habiéndonos redimido a nosotros y a la creación por medio de nosotros, nos entrega como ofrenda agradable al Padre. Así se realizará. Entonces, tomando como base la Sagrada Escritura, vemos que es importante también el encuentro del cosmos con el hombre y el encuentro de Dios, el hombre y el cosmos. Bien. Hay otro enfoque, el macroecuménico. Es la teología de las o en las religiones. La primera cuestión es, ¿cuál es el valor salvífico y revelativo en las religiones no cristianas? ¿Sí? Porque recordemos que en la Edad Media existía un principio que decía, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Sí? Y entonces surge la pregunta, ¿y aquellas personas que nunca van a conocer a Cristo o que viven en un ambiente en el que Cristo no se predica, ¿se van a salvar o no se van a salvar? Y aquí nosotros encontramos dos posturas. Una primera postura es la exclusivista. Creer que el cristianismo es la religión verdadera y todas las demás contienen error, mentira e idolatría. Y una segunda postura es la inclusivista. Creer que todas las religiones contienen revelación y gracia. Todas se encontrarán en el horizonte de la humanidad. Tenemos nosotros algunos autores. Karl Rahner, Hans King y Torres Queriuga. Están del lado inclusivista. Todas las religiones son verdaderas. Captan a Dios, aunque no de manera perfecta. Es necesario entonces el diálogo interreligioso, ya que en las demás religiones hay manifestación de Dios y hay que acercarse con respeto. Aunque la verdad absoluta ha sido confiada a la Iglesia cristiana, esta no la tiene por completo debido a la pecaminosidad de su condición humana, por eso necesita del diálogo con otras religiones. Yo recuerdo en mis clases en la universidad, nosotros teníamos un seminario y yo creo que otro compañero y su servidor éramos los únicos latinos, teníamos africanos, teníamos de la India, había norteamericanos y latinos solamente éramos 2 o 3. Y entonces en una de esas ocasiones yo profundicé diciendo, preguntándome si el Corán tiene algo de revelación. ¿Por qué? Porque es un libro sagrado para la religión. No lo hubiera dicho. Los alumnos o los compañeros que eran de África, como ellos tienen más experiencia y tienen más contacto con esta religión, no, casi me excomulgaban y me decían, no, tú no eres cristiano porque no crees en la Biblia. Pero yo era una pregunta válida y aquí estamos encontrando nosotros una respuesta, ¿sí? Que podemos afirmar, y eso nos dijo también el maestro, que era sacerdote jesuita, nos dijo, puede existir algo de revelación. No podemos nosotros decir es exclusivo solamente de nuestra religión. El que Dios haya hablado, como les dije también al principio, haya hablado a todos los pueblos, algunos pudieron haber captado ese mensaje. El detalle es que nosotros tenemos la revelación plena en Jesús. Los demás todavía no conocen a Jesucristo, pero pueden tener una revelación.
revelación. Entonces, esta revelación impulsa al hombre a mejorar, a cambiar, a salvarse. El detalle, y él no lo hacía hacer, no lo hacía ver, perdón, era que también tenía parte humana. Por ejemplo, eso de las luchas, la guerra santa, el morir por su fe, pues decía, eso Dios no lo permitiría. Y sin embargo, está en sus libros, ¿sí? Entonces, lo que hable acerca de amor, acerca de salvación, acerca de paz, puede ser que Dios le haya revelado algo a ese pueblo. Y entonces, aquí si se fijan, por eso no la tenemos por completo por nuestro pecado. Y por eso es necesario un diálogo con otras religiones, ¿sí? Estos son posturas, recordemos, estas son posturas. Por último, creo, vamos a ver el enfoque pluricultural, una teología inculturada. La cultura envuelve la globalidad desde tres aspectos: el imaginario sueño, mitos, esperanzas; el simbólico, que es representación material; y el real, que es utilización de los objetos materiales. Por inculturación se entiende el proceso de evangelización en el que la vida y mensaje cristiano es asumido por la cultura. El evangelio se inculturiza, se abaja, se rebaja, se hace cercano al hombre, se hace cercano a la sociedad. Y la cultura se evangeliza, ¿sí? Nuestra cultura se evangeliza. Recordemos que, por eso digo, como que los errores en la evangelización en nuestros pueblos fue no, no que la cultura se evangelizara, sino quitar la cultura y poner una cultura nueva con el evangelio. Cosa que puede chocar, que choca, cosa que choca. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ir poco a poco filtrándose, podríamos hablarlo así, en la cultura. La inculturación no es otra cosa más que una teología como hermenéutica situada de la fe. Es decir, la inculturación no es algo, sino simplemente que la teología eh, se comprende según la cultura de cada persona, ¿sí? El hecho de que la principal teología se ha desarrollado en Occidente, en Europa, no significa que ésta deba y pueda dar respuesta a las cuestiones teológicas que aparecen en otras culturas. Antes sí. No, pues la teología de Europa era la teología para todos. Ahora ya no. La modernidad, la posmodernidad, la cultura de los pueblos y ciudades, la cultura urbana, la fe popular, la religiosidad popular, afectan gravemente el desarrollo de la teología. El teólogo debe ser atento a los paradigmas socioculturales para hacer teología que responda a las necesidades de un pueblo o sociedad. Ahora sí, yo creo que ya va a ser el último, la teología geosociohistórico o teología continental, un enfoque. Y habla de una teología plural. Los diversos enfoques se unen desde una perspectiva que supera sus límites, cada uno enriqueciendo desde su causa. Los enfoques juntos teológicos sirven a una misma realidad geográfica. Así se puede hablar de teología africana, americana, europea, asiática, etc. En cada continente hay diversas instancias donde se cruzan las diversas teologías elaboradas, trazando líneas pastorales que responden a la realidad del continente. Ejemplo de ello es la Comisión Episcopal Latinoamericana y del Caribe, que cada cierto tiempo tienen sus encuentros y que de estos encuentros salen documentos. Es decir, el CELAM lo que hace es tomar los documentos universales y los pone bajo su condición. Recordemos que antes del año 2000 también hubo estos encuentros, estas reuniones en los distintos continentes. El Papa Juan Pablo II impulsó que hubiera este estudio según cada comunidad, según cada cultura, según cada continente.
Y encontramos nosotros que está y existe Iglesia en América, la Iglesia en América, la Iglesia en África, la Iglesia en Oceanía, la Iglesia en Asia. La Iglesia en Europa creo que no sé si existió o no existió, pero yo sé de la Iglesia en Oceanía, de la Iglesia en África, que también estos documentos hablan de esos aspectos, ¿sí? En una profundización de, el primer documento del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, un maestro nos hablaba de que era el documento de Aparecida manifestado de manera universal. Quieran o no, entonces, nosotros podemos influir como iglesia continental en una teología universal o en un pensamiento universal, y nosotros nos basamos de un pensamiento universal para desarrollar una teología continental. Y estos son algunos de los enfoques que nosotros nos encontramos. ¿En qué podemos concluir? Los enfoques distintos se relacionan con prácticas eclesiales y sociales, es decir, pastorales. Hay que conocer estos enfoques, hay que profundizar en estos enfoques para poderle dar respuesta a las personas que estén impulsados o que estén desarrollando estos enfoques, ¿sí? Por eso ahí encontramos nosotros la importancia. La pluralidad de la teología se basa en el aspecto inabarcable del misterio de Dios encarnado. No podemos nosotros acabarnos el misterio de Dios encarnado. Los distintos enfoques intentan dialogar con el mundo contemporáneo, pero no puede caer en el error de camuflarse, propagando ideologías que no son el Evangelio. Y que la semana pasada encontramos algunos aspectos que nosotros tendríamos que como quitar, que no son parte del Evangelio. Por lo tanto, estos enfoques pueden caer en esos peligros. Y cayeron algunos en esos peligros, ¿sí? Entonces, tengamos muy en cuenta esta situación reciente de nuestra teología. Así nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de cuál es el pensamiento que está en nuestra cultura, ¿sí? ¿Qué tipo de pensamiento estamos llevando nosotros? Va a ser pensamiento teológico siempre algún enfoque, ¿sí? No crean que vaya a ser, vamos a llevar nosotros la neoescolástica o la patrística, no. Esta teología va a ir siempre influenciada por algún enfoque. Y es bueno, ¿por qué? Porque gracias al enfoque podemos nosotros trabajar en la cultura, podemos nosotros trabajar en nuestra realidad, ¿sí? Antiguamente no existía este enfoque. Esto surge a partir de la teología contemporánea. Y por eso nosotros no podemos manejar un aspecto universal de teología. No podemos decir, ahorita nosotros tenemos esta teología que es la que está ayudando a toda la iglesia. No podemos. ¿Por qué? Porque ya se han estado multiplicando según la cultura, según la situación, según la ubicación hasta geográfica, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta estos enfoques. Damos oportunidad para preguntas. Y disculpen, es el problema que tenemos nosotros con estas plataformas. Bien. Les indico una situación. Participen en los foros, por favor. Los foros también son importantes. Recordemos que es el 5%. Entonces, algunos todavía no han participado en foros. Les doy oportunidad para que participen en foros. Yo les pido un aporte que pueden ir ustedes basados en Sagrada Escritura, en tradición, en algún libro teológico. Y contesten y amplíen los aportes de los otros compañeros, al menos dos, para que tengamos nosotros este bagaje cultural, bagaje también de pensamiento,
un bagaje más amplio también de los principios básicos de nuestra doctrina. Bueno. Maestro. Muy bien. Maestro. ¿Sí me escucha, maestro? ¿Sí me escucha, maestro? Soy Juan de Dios. Los enfoques caen, utiliza la filosofía, pero son llamados teología, porque tú no puedes hablar de Dios en la filosofía como el principal objeto de estudio, pero sí lo puedes hablar en la teología, pero se basa en la filosofía. Es decir, la filosofía contemporánea empieza a lanzar estos enfoques y entonces la teología tiene que dar respuesta a estos enfoques. Si se basa en la filosofía, no se puede decir que es filosofía, se basa en la filosofía para empezar a dar un pensamiento teológico. Recordemos que toda teología se basa en la filosofía. De la pregunta detonante para el foro, es un comentario. Es un comentario de sus áreas de estudio. Por ejemplo, a mí me interesó mucho esta área de estudio porque me gustó por esto, por esto, por esto. ¿Sí? O pueden también ustedes, podríamos, a ver, vamos a lanzar una pregunta detonante para el foro. ¿En dónde ustedes ubicarían el estudio de la catequesis y la evangelización? ¿Sí? ¿En qué parte de la teología lo podrían ustedes presentar? Vamos, esa sería la pregunta. ¿En qué disciplina teológica ustedes pondrían la evangelización y catequesis? Bien, dice Selene que la teología tiene como centro el estudio de Dios, aún realizada en todos estos contextos o enfoques. Sí, es el estudio de Dios, es encontrar, por ejemplo, con Dios nosotros encontramos nuestra dignidad como hombres. Y entonces hay que lanzar esta pregunta a estos enfoques teológicos. Dice Juan de Dios que el extremismo de estos enfoques no es teología. Así es, cuando nosotros llegamos a un extremismo ya no es teología, es simplemente querer dar respuesta a las interrogantes, pero sin tomar en cuenta la revelación o sin tomar en cuenta la tradición, y solamente lo hacen como novedoso, y eso es lo que llama la atención, lo novedoso, pero en realidad no tiene un contexto teológico claro, y el extremismo hace que caigamos nosotros en lo que ya no es teología. Mira, lo que yo indico es, Dios no es exclusivo, Dios se revela.
El detalle es que nosotros encontramos la plenitud de la revelación en Jesucristo. Las demás religiones tienen que poco a poco ir captando este mensaje de Dios. Y quien tiene, por ejemplo, ídolos, obvio, no va a alcanzar a comprender este mensaje de Dios. Por eso, Karl Rahner habla de los cristianos anónimos, aquellos que actúan según su corazón, porque no lo afirmamos nosotros, el sagrario donde está Dios habitando en cada uno de nosotros es el corazón. Entonces, cuando uno actúa según su corazón, actuando bien, está haciendo el bien, está salvándose. Aunque a lo mejor la persona no tenga ese concepto de salvación. Pero la persona desde pequeño, desde su misma ética, desde su mismo actuar, actúa correctamente, actúa haciendo el bien, se está salvando, aunque no conoce a Jesús. Pero todas las confesiones de fe llevan a Dios. No contienen toda la verdad. ¿Sí? Pero como les digo, estos son enfoques. Puedes caer tú en el error en decir, es que ya te puedes salvar tú en toda religión. Y puedes ir cambiando de lado a lado. Pues no. Y recordemos que estas serían religiones. Las sectas han salido de nuestra religión. Han salido de los luteranos. ¿Sí? Que es también religión. Bien. Bueno, muy bien. Así es. No solamente los que estudian teología hacen teología. Si tú tienes los principios de revelación, si tú tienes la experiencia de fe, puedes llegar a tener la teología bien establecida, bien hecha, y lo puedes explicar. Y son explicaciones que las personas que no tienen ninguna experiencia en el estudio de teología lo saben, lo comprenden y lo explican. Sí, esto de la Pachamama fue una situación, yo no sabía, me comentó un fiel, me dijo que qué pensaba yo, y quieran o no, llega a tener un enfoque teológico, una exageración, ¿sí? Eso de la Pachamama era que la madre naturaleza, o a dónde querían llegar con tenerlo ahí presente. Yo creo y me imagino que el Papa no estaba tan enterado de esto. Y ni siquiera los grandes, ¿sí? Yo creo que esto fue como de alguien que dijo, ándale, vamos llevando a esta imagen para que se sientan parte. Entonces, llega a ver esas exageraciones, como se dice, y llega a ver esta mala interpretación, ¿sí? Bien. Bueno, vámonos a descansar. Los que tengan que ir a hacer sus actividades, adelante, pero vámonos a descansar que ya es hora. Ya, vamos a concluir la próxima semana, ¿eh?
para que estén también muy atentos. Y ahí está la pregunta detonante para el foro. ¿En dónde ustedes ubicarían evangelización y catequesis y por qué? Muy bien, bonita noche, que pasen todos, buenas noches.